la bienvenida a este video de la unidad Biblia. El tema específico de esta sesión es el Antiguo Testamento. Vamos a abordar esta sesión en 3 etapas. La primera de ellas es poder entender el Antiguo Testamento como una línea temporal, como una historia que tiene un comienzo en el año 2000 aproximadamente antes de Cristo, hasta un poco antes del nacimiento, la llegada de Jesús. Luego vamos a conocer la organización de los libros del Antiguo Testamento, de los 46 libros, cómo están organizados dentro de la Biblia. Y luego vamos a conocer, o más bien revisar, 3 elementos de contenido teológico presentes en el Antiguo Testamento. Vamos con la primera etapa. Cuando hablamos de el Antiguo Testamento, lo hacemos con esta línea temporal. En primer lugar, tenemos la creación, los orígenes. No tienen un año porque son textos que forman parte de una herramienta pedagógica para intentar explicar el origen del mundo y el papel de Dios en esa creación y el sentido mismo de la creación, de la aparición del pecado, de la redención. Por eso la figura de Adán y Eva, Caín y Abel, Moisés y la Torre de Babel quedan fuera de una línea temporal con años. Quedan como un punto de referencia literario al comienzo, pero no se les asigna un tiempo. La historia propiamente tal comienza con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. Dios le habla a Abraham, este buen hombre, fiel, que vive junto con su esposa y que intentan vivir conforme a el bien, actuando de buena forma en sus vidas. Dios se fija en ellos y les promete una descendencia abundante. Esto ocurre hasta que aparece la figura de Moisés en el Éxodo. Libera al pueblo de Israel que se encontraba esclavizado. Dios hace con ellos una alianza y los conduce al desierto para luego llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que le había prometido a los patriarcas. Llegando a esa tierra, la conquistan, estoy ahora en el punto 4, la conquistan y se establecen jueces. Estos jueces van a dirigir al pueblo en las batallas, a orientarlos y a darles normas de conducta, mostrarles como modelos de vida aquello que debían hacer. Aparece posteriormente la monarquía. Samuel unge por acción divina a Saúl, luego aparece el rey David y finalmente el hijo de David, Salomón. En este periodo de monarquía es donde se construye la idea de un gran reino, del reino de Israel, de la nación de Israel, que como centro de poder se establece en Jerusalén y como centro aún mayor de fe, el templo de Jerusalén. Posteriormente se divide el reino en dos, el reino de Israel y de Judá, Israel en el norte, Judá en el sur.
Y esto obviamente debilita al pueblo. Aparece el imperio asirio, que lleva al exilio a Israel, y el imperio babilonio, que lleva al reino de Judá también al exilio. Y eso ocurre entre los años 597 o 586, dependiendo de algunos estudiosos. Algunos presentarán una fecha, otros la otra, hasta el año 539 a.C. Posteriormente, Ciro, rey de Persia, aparece, estoy en el punto 8 ahora, y les permite al pueblo, al resto de Judá que se encontraba en el exilio en Babilonia, que vuelvan a su tierra y restauren el reino, que reconstruyan el templo de Jerusalén, por ejemplo, y la ciudad misma. Sin embargo, va a venir una nueva dominación, la dominación griega y luego romana. Podríamos decir que están pegadas una de la otra, porque primero el imperio griego con Alejandro Magno se instalan en gran parte del mundo conocido, invadiéndolo, dominándolo. Inmediatamente luego cae Grecia frente a Roma, y esas tierras que habían sido dominación griega ahora son dominación romana. Es en ese contexto donde va a nacer finalmente Jesús, en la dominación romana. Vamos ahora a la organización de los libros. Toda esta historia que está presente en el Antiguo Testamento está organizada en, al menos podríamos decir, 4 grandes grupos de libros. Uno de estos grupos de libros son los libros que corresponden al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia y que forman parte indispensable, fundamental del pueblo de Israel. Allí se contienen las historias de Abraham, Isaac, Jacob, la liberación dada por Dios a través de Moisés, en el Éxodo, y las normas en los libros del Levítico y Deuteronomio. Y también en el libro de Números, que va a narrar elementos relevantes sobre la conformación de este pueblo. Ese es el libro, los libros que forman parte del Pentateuco. Luego tenemos los libros históricos, que van a mostrar lo que ocurre ya en la instalación en la tierra prometida y todos los eventos principales, incluyendo los eventos después del exilio, el post-exilio, hasta incluso la dominación griega. Es decir, es un arco de tiempo bastante amplio. Muchos libros forman parte de esta sección. Entre medio de estos eventos históricos de esta línea de tiempo aparecen poemas, libros del género poético y sapiencial. Los salmos y el libro de los proverbios son un ejemplo de esta categoría. No son libros que se puedan situar en un momento histórico en la línea de tiempo. Muchos de ellos sí tienen una fuente en general que se puede situar en algún momento de la historia, pero son libros que también fueron enriquecidos, que fueron alimentados con fuentes en un plazo mucho mayor. Por lo tanto, se consideran como una obra más bien aparte y no algo que debe ser leído entre los libros históricos. Y por último, tenemos el género profético, que ese sí puede ser bien datado dentro del marco histórico, la línea de tiempo, pero debido a su riqueza, a lo especial que resultan estos textos, también se organizan de una manera separada. Cada profeta tiene una intención, cada escuela profética tiene una forma de escribir, un destinatario en particular,
por lo tanto también se separan en una categoría distinta. El género literario mismo es diferente. Los históricos van a contar la historia que va ocurriendo en el pueblo. El texto profético van a ser más bien discursos, enseñanzas, anuncios de castigos y de salvación por parte de los profetas. Esto queda mucho más claro cuando revisamos esta infografía sobre la organización de los libros en la Biblia. Aquí encontramos la Biblia católica, que tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Los colores que podemos encontrar en esta infografía nos muestran que los primeros 5 libros, en color amarillo, corresponden a los libros del Pentateuco. De hecho, Pentateuco en su base etimológica, Penta 5. Es fácil de recordar. Luego, desde el libro número 6 en la Biblia hasta el libro número 21, encontramos los libros históricos. Allí vamos a encontrar, como ya había mencionado antes, la historia del pueblo de Israel desde Josué, la instalación en la tierra prometida, hasta Primera y Segunda de Macabeos, que es la historia de la resistencia judía frente al imperio griego. Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Cantar de los Cantares y Eclesiástico, ese conjunto de 7 libros forman parte de la literatura poética y sapiencial. Y por último, desde el libro número 29, desde el profeta Isaías hasta el profeta Malaquías, vamos a encontrar la obra profética, los libros proféticos. Nos damos cuenta por la extensión de estos libros, por ejemplo Isaías y Jeremías o Ezequiel, los grandes profetas separados de los profetas más pequeños, como Joel o Miqueas, que tienen menos capítulos. Encontramos, no en esta tabla, pero sí en el estudio bíblico, la diferencia entre los profetas mayores, los profetas más relevantes, no solo por la extensión de su mensaje, sino también por el contenido, la riqueza, la profundidad de su mensaje, de los profetas menores. De hecho, tenemos el libro del profeta Abdías, que tiene solamente un capítulo. Estos son los textos del Antiguo Testamento presentes en la Biblia católica. Vamos ahora a llegar a la última parte, a la presentación de algunos elementos de contenido teológico presentes en el Antiguo Testamento. Esta es solo una propuesta muy sencilla, muy humilde para intentar compartir al menos 3 hechos relevantes o contenidos teológicos relevantes en el Antiguo Testamento. En primer lugar, podemos decir que el Antiguo Testamento nos intenta transmitir la identidad de un pueblo. El pueblo de Israel, la fe de Israel, no es solamente una experiencia, la fe del pueblo de Israel no es una experiencia de cada persona por separado con Dios. Es la experiencia de un pueblo con Dios, de un pueblo elegido por Dios. Dios no solo se le manifiesta a Abraham de manera individual para que él crea, sino que le promete una descendencia abundante, un pueblo, una gran nación. Será el padre de las naciones, de las futuras generaciones que van a venir. La identidad de pueblo es sumamente importante. Esto se hace más patente cuando Moisés libera
por el mandato de Dios al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Luego, cuando son elegidos, ungidos los reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Es decir, hay un proceso en el cual esta promesa se va constituyendo, esta promesa dada a Abraham, se va constituyendo cada vez más en la idea de que Dios se ha manifestado a un pueblo y que es ese pueblo aquel que debe responder a Dios con su fe, con su vida, con su servicio, siguiendo sus mandatos. Luego tenemos como contenido teológico importante dentro del Antiguo Testamento el paso de la monolatría al monoteísmo. Abraham no cree que existe un solo Dios. Más bien, en esa etapa, hace 4.000 años atrás, se pensaba que el Dios de Abraham era uno de los dioses que existía. Un Dios muy importante, el Dios al que sí o sí había que rendirle honor, más que a los otros dioses. Esto está reflejado, no en mi opinión, sino que está reflejado en la Biblia. Cuando en algunos pasajes se muestra a Dios como más grande que otros dioses. Posteriormente, esta reflexión en torno a la figura de Dios va a ir madurando y se va a pasar de una monolatría, es decir, una adoración a un Dios principal, a una veneración a un Dios principal, a un monoteísmo. Es decir, va a reconocerse que solo existe un Dios y no hay más dioses. Esto, como ya lo he dicho, es parte de un proceso histórico, de un proceso cultural, religioso que va viviendo el pueblo de Israel. Por eso cuando ya aparece la figura de Jesús, es incompatible para muchos judíos pensar que Dios pueda tener un hijo que también es Dios. Solo el Dios, Yahvé, es el único Dios. No puede existir un otro Dios, un hijo que sea Dios también. Sería una forma de dos dioses. Y eso representó una dificultad importante para muchos judíos que se iniciaron en el cristianismo. No tanto así para los gentiles, los griegos, los romanos, que estaban más abiertos quizás a un politeísmo. Sin embargo, sabemos que el dogma de la Santísima Trinidad no es un politeísmo, sino un monoteísmo, un único Dios en tres personas. Y por último, tenemos en el Antiguo Testamento la conciencia de que Dios actúa en la historia, no solamente eligiendo a Abraham y prometiéndole una descendencia abundante y una tierra rica en recursos. Dios actúa en los distintos momentos de la historia. Vamos a revisar esto con mayor detalle, haciendo una rápida vista a una línea de tiempo del Antiguo Testamento. Decimos que Dios actúa en la historia de la salvación, ya lo hemos dicho, porque elige a Abraham y lo invita a salir de su tierra para llegar a la tierra prometida. Le promete también una descendencia abundante. Esto se cumple, este milagro se cumple en Isaac. Abraham y su esposa Sara eran ancianos, ya no podían tener hijos. Y este es el primer milagro que Dios hace en la historia de la salvación, en la historia que queda reflejada en la Biblia. Le permite a Abraham tener un hijo que es Isaac. Isaac a su vez tiene un hijo que es Jacob, y ese hijo Jacob tiene 12 hijos, que son las tribus
de Israel, Jacob apodado Israel. Ya se va cumpliendo entonces la promesa que Dios le había hecho a Abraham, pero esto no termina allí. Deben viajar a Egipto debido a la escasez de alimentos que estaban sufriendo en Canaán. Y estando en Egipto, son sometidos a esclavitud. El pueblo de Israel experimenta esta esclavitud en Egipto como un abandono por parte de este Dios de Abraham. Si el Dios de Abraham nos había prometido una tierra abundante y una nación creciente, ¿por qué estamos en Egipto siendo maltratados? Y lo interpretan también como haberse olvidado de la tierra prometida y haberse ido a una tierra extranjera. Allí es donde aparece Moisés. Dios le manifiesta a Moisés que no se ha olvidado de su pueblo. Le habla a través de una zarza ardiente, de un arbusto que tenía llamas pero que no se consumía, que no se quemaba. Le habla a Moisés y le dice que debe liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Lo saca desde Egipto, presionando al faraón con las plagas. El faraón finalmente accede a que se vayan de Egipto y ya en el camino del desierto Dios le da a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Es decir, Dios no solo libera de la esclavitud, sino que también da normas al pueblo. Dios quiere que su pueblo se comporte de una determinada forma, haciendo el bien, haciendo lo correcto, siguiendo los 10 mandamientos. Dios fortalece y acompaña a este pueblo para que conquisten la tierra prometida, que ahora ya está ocupada por naciones, por pueblos que han ido creciendo. La figura de Josué es un ejemplo de esta conquista de la tierra prometida que Dios les permite, o al menos así lo interpretan ellos. Hemos conquistado esta tierra porque Dios está con nosotros. Y cada vez que perdían una batalla, lo interpretaban de la forma contraria. Hemos perdido esta batalla porque no hemos sido fieles a Dios y Dios no está con nosotros. Las figuras de los jueces son personas que están inspirados por Dios, que dirigen al pueblo, que luchan por el pueblo, que aconsejan al pueblo con sus acciones, con sus discursos, con su vida. Son modelo también para el pueblo, pero no son reyes. La figura de los reyes va a aparecer con Saúl. Saúl es ungido por el profeta Samuel, por el sacerdote Samuel. Dios le dice a Samuel: mi pueblo quiere que tengan un rey, les daré un rey. Consagra a Saúl, unge a Saúl. Así lo hace Samuel. Y Saúl es el primer rey. Luego aparece el joven David, de la historia muy famosa de David y Goliat. David es el gran rey, un rey poderoso militarmente hablando. Esto le permite al pueblo fortalecerse y enriquecerse. Sin embargo, es su hijo Salomón, el sabio, quien va a construir un templo para darle honor a Dios, para que el arca de la alianza, esta caja, este baúl en el cual estaban resguardadas las tablas de la ley, el bastón de Moisés y un poco de el alimento que habían comido en el desierto, en camino a la tierra prometida, quedara resguardada en el templo de Jerusalén. Sin embargo, los hijos de Salomón dividen al pueblo en dos, heredan el reinado, no se ponen de acuerdo y dividen al pueblo en dos. Y aquí aparece más fuerte la figura de los profetas. El profetismo ya había partido antes, lo dijimos con Samuel, que unge a Saúl. Aquí ya el profetismo alcanza una corriente más fuerte y aparecen varios profetas que denuncian las injusticias, que anuncian la salvación,
Son personas que están inspiradas por Dios para transmitirle al pueblo aquello que Dios les quiere comunicar. Estos reinos divididos, el reino de Israel y de Judá, caen en desgracia. Asiria se lleva al reino de Israel, a las autoridades principales, al destierro. Y algo similar le ocurre a el reino de Judá. Jerusalén es destruida, el templo es destruido y son desterrados al imperio de Babilonia. El pueblo experimenta esto como un castigo debido a la infidelidad del pueblo hacia las leyes de Dios. Sin embargo, Dios no se olvida de su pueblo. Los profetas también se lo hacen saber. Y cuando Ciro, rey de Persia, domina Babilonia y les permite al pueblo judío volver a su tierra prometida y reconstruir el templo de Jerusalén, ellos experimentan ese hecho como una acción de Dios. Incluso señalan a Ciro, rey de Persia, como un enviado de Dios para liberarlos. Algo como una especie de Moisés, pero extranjero, guardando evidentemente las debidas proporciones. Es así como personajes como Esdras y Nehemías intentan reconstruir la ciudad, el templo de Jerusalén y también las normas. Le manifiestan al pueblo que si han vuelto de la tierra prometida, se han vuelto más bien a la tierra prometida, deben ahora sí ser fieles a la voluntad de Dios. También como un agradecimiento a este Dios que los ha liberado. Con esa conciencia de pueblo y de fidelidad es con lo que se encuentra Alejandro Magno cuando conquista estas tierras judías. Se encuentra con Judas Macabeo y con parte del pueblo de Israel que se oponen a la autoridad griega. Ellos, fortalecidos por la fe en Dios, se mantienen firmes en su oposición. Evidentemente son derrotados y dominados por los griegos. Luego aparecerán los romanos, pero eso ya es parte de la historia del Nuevo Testamento. ¿Es este Dios el que actúa en la historia? Aquel Dios que el pueblo de Israel vive. Este Dios que nos castiga por nuestras infidelidades, pero que siempre se termina acordando de nosotros. Por eso cuando están en la invasión griega, luego la invasión romana, bajo el dominio griego y el dominio romano, siguen esperando al Mesías, a este personaje que los va a liberar. Así como nos liberó Moisés, así como Dios permitió que Ciro, rey de Persia, nos liberara y volviéramos a la tierra prometida, Dios también va a enviar a un libertador, a un Mesías, a un ungido, a un rey como lo fue David, para liberarnos del poder de los griegos y luego de los romanos. Esto es lo que está presente en el Antiguo Testamento, a grandes rasgos. Hay muchos otros elementos de riqueza teológica que les invito a poder ir conociendo. Hay diversos planes de lectura del Antiguo Testamento. En algunas Biblias aparecen recomendados planes de lectura para poder leer el Antiguo Testamento a la luz de la riqueza del Nuevo Testamento. Les propongo seguir alguno de ellos y poder formarse en la historia de salvación previa al nacimiento de Jesús. Muchas gracias por haber visto este video de la unidad Biblia, Antiguo Testamento. Les deseo que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.